No me gusta. No estoy contento con ello, porque la aprecio y valoro lo que ha significado para mí, lo que ha significado para el programa, lo que ha significado para la cadena, lo que ha significado para el negocio. Stephen A. Smith no solo reaccionó cuando Molly Kerim abandonó ESPN, sino que se enfrentó directamente a los propietarios de la cadena, exigiéndoles que le dieran el dinero y el respeto que se merecía. Pero lo que hizo Stephen A. no solo tenía que ver con Molly. Puso al descubierto la fea realidad de cómo ESPN trata a sus talentos, y la verdad sobre este enfrentamiento entre bastidores podría ser mucho más complicada de lo que nadie quiere admitir. Entremos en materia. La repentina salida de Molly sorprende a ESPN. Esta es la historia que ESPN esperaba que nunca se supiera. Una historia sobre disputas en la sala de juntas, arrogancia corporativa y uno de los enfrentamientos más dramáticos en los medios deportivos modernos. Porque cuando Molly Kerim, el rostro de First Take de ESPN durante casi una década, se marchó repentinamente, los aficionados pensaron que se trataba de otra salida más de la televisión. ¿Pero qué sucedió detrás de cámaras? Stephen A. Smith, la mayor estrella de la cadena, no se limitó a comentar su marcha. Al parecer, se enfrentó a los propietarios de ESPN, exigiéndoles que respetaran el nombre de Molly y le pagaran lo que le correspondía. Y lo que descubrimos nos muestra un panorama de caos, doble moral y Stephen A., poniendo finalmente en juego su reputación. No se trata solo de una presentadora de televisión, se trata del poder dentro de ESPN. Porque, según el propio Stephen A., Molly no se marchó con una despedida lenta y planificada. No recibió una despedida con confeti. No tuvo una despedida emotiva. Se marchó inmediatamente. Y ese tipo de salida, en el competitivo mundo de la televisión, suele significar una cosa, que algo salió muy, muy mal. Anoche, renunció abruptamente como presentadora del programa, y decir que estoy bastante triste por ello es quedarse corto. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más impactantes. Porque Stephen A. Smith, el mismo hombre que gana $20 millones al año en ESPN, empezó a hacer comentarios que, seamos sinceros, parecían dirigidos directamente a Molly. Por un lado, intentó distanciarse, repitiendo varias veces, «No estoy hablando de Molly», pero al mismo tiempo, se lanzó a una diatriba sobre el valor, la influencia y el conocimiento de la propia valía, precisamente los temas por los que, según se informa, Molly estaba discutiendo con ESPN. No podemos definir nuestro propio valor, no podemos definir nuestra propia valía. No podemos sentarnos ahí y decir sin más, esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer. A menos que tengas la influencia necesaria para hacerlo. Así que llamemos a las cosas por su nombre. Stephen A. estaba hablando de Molly, y estaba enviando un mensaje, no solo a ella, sino a la propia ESPN. Pensemos en el momento en que ocurrió. Justo cuando surgieron informes de que a Molly le habían ofrecido un contrato de $2 millones al año en la cadena rival de ESPN, Stephen A. estaba en directo dando una charla sobre cómo la gente no puede simplemente exigir dinero a menos que tenga influencia. No fue una coincidencia, fue presión. Y seamos realistas, si alguien en ESPN tiene el poder de enfrentarse a los propietarios, ese es Stephen A. Es su gallina de los huevos de oro. Es su estrella mejor pagada. Si él dice, paguen a Molly lo que vale, los propietarios tienen que al menos escuchar. Pero aquí está el quid de la cuestión. En lugar de proteger a Molly, en lugar de protegerla de las consecuencias, pareció exponer aún más su situación. Cuando le dijo a millones de espectadores que ella renunció abruptamente, efectivamente puso el foco en la controversia que ella intentaba mantener en privado. Los detalles, francamente, no son asunto de ustedes. Pero no es que yo conozca todos los detalles. Se trataba de una negociación contractual. ESPN ciertamente no quería perderla. Esa declaración encendió Internet. ¿Por qué? Porque si solo se trataba de contratos, ¿por qué Molly renunciaría de inmediato? ¿Por qué no terminar el año? ¿Por qué no hacer un programa de despedida? Los analistas de YouTube empezaron a atar cabos, y la historia se complicó aún más. Por un lado, estaban los ejecutivos de ESPN, que se negaban a satisfacer sus demandas y, según se informa, le ofrecían mucho menos de lo que ella consideraba que se merecía. Por otro lado, estaba Stephen A. Smith, el hombre que en su día se jactaba de defender a los demás en las negociaciones de contratos, y que ahora de repente hablaba de cómo todos respondemos ante alguien. Entonces, ¿realmente estaba luchando por Molly? ¿O estaba del lado de los jefes? Porque, según fuentes internas, había fricciones entre Stephen A. y Molly sobre los contratos, la influencia y quién tenía realmente el control.
Esas fricciones pueden haber llegado a un punto crítico cuando ESPN supuestamente le ofreció a Molly lo que algunos calificaron como un acuerdo irrespetuoso, especialmente en comparación con lo que recibían otras personas de la cadena, como Malika Andrews y Mina Kimes. Un comentarista lo expresó sin rodeos. Cuando le pagas a Stephen A. Smith $20 millones, bueno, quien quiera que sea su copresentadora va a querer una cantidad exorbitante de dinero. Y es posible que ella estuviera ganando 2, tal vez 3 millones. Pero cuando Stephen A. está ahí sentado ganando 20, tal vez ahora ella quiera 10. Esa es la verdad incómoda. Stephen A. domina el presupuesto de ESPN. Su sueldo marca la pauta. Si él gana $20 millones, es lógico que sus copresentadores pidan más. Pero ESPN no quiere pagarles. Eso crea tensión, y en el caso de Molly, puede que haya provocado su salida. Ahora es cuando entra en juego la parte reveladora. Stephen A. intentó presentar esto como una decisión personal de Molly, diciendo que era su historia. Pero pensemos en el patrón. Solo unas semanas antes, se jactaba de haber ayudado a Shannon Sharpe a conseguir su contrato con ESPN. Ha respaldado públicamente a otros. Entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con Molly? ¿Fue porque los propietarios le impidieron hacerlo? ¿O fue porque, en el fondo, no estaba dispuesto a arriesgar su propia influencia por ella? Y esto es lo que hace que esta historia sea tan explosiva. Porque, por una vez, se le cayó la máscara. Stephen A., el rey de los medios deportivos, se vio atrapado entre la lealtad a su copresentadora y la lealtad a la maquinaria de ESPN que le paga. ¿Y el resultado? Molly fuera. Stephen A. sigue dentro. Los jefes siguen ganando. Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente no se da cuenta. Al salir al aire y convertir la salida de Molly en una conversación sobre contratos, Stephen A. puede haber admitido accidentalmente que sí intentó intervenir. Piénsalo. Si dices casualmente, todos respondemos ante alguien, y no puedes definir tu valor sin influencia, ¿qué estás diciendo realmente? Estás diciendo que luchaste y perdiste. Y esa es la parte que ESPN no quería que supieras. Porque si Stephen A. Smith, su hombre de $20 millones, no pudo conseguirle a Molly Kerim el salario que se merecía, ¿qué dice eso de las prioridades de ESPN? Dice que a los jefes les importa más proteger sus ganancias que proteger a las mismas personas que ayudaron a construir su imperio. Y en este video, vamos a desvelar todas las capas. Desde los extraños comentarios de Stephen A. hasta las repentinas ofertas de Molly por parte de la competencia, pasando por los rumores de traición entre bastidores. Porque cuanto más se profundiza, más claro queda. Stephen A. Smith se enfrentó a los propietarios de ESPN. Pero cuando se disipó el humo, solo una persona se marchó. Y la revelación más impactante de todas. Ese momento aún no ha llegado. El momento en que Molly Kerim salió de ESPN no fue solo una renuncia. Fue una onda expansiva que se convirtió en un maremoto. Y la ironía. La persona que podría haberlo detenido, Stephen A. Smith, se convirtió en el pararrayos de la reacción violenta. Piénsalo. Durante más de una década, Molly se sentó en la silla del medio en First Take, la árbitro, la policía de tránsito, el pegamento que evitó que el programa se convirtiera en un caos total. Absorbía las diatribas volcánicas de Stephen A., calmaba a Max Kellerman durante los acalorados debates y creaba un ambiente en el que las estrellas podían brillar. No solo moderaba, sino que le daba a First Take su ritmo. Sin embargo, cuando llegó el momento de renegociar su contrato, ESPN la trató como si fuera una pieza reemplazable. No es una especulación, es lo que sugieren su repentina salida y el momento en que se produjo. Si hubiera sido amistosa, ESPN habría emitido un episodio de despedida, habría mostrado lo más destacado y habría aprovechado los índices de audiencia. En cambio, Molly se fue de la noche a la mañana, y su salida se filtró antes de que ella quisiera hacerla pública. ¿Y qué hizo Stephen A.? Salió al aire y lo presentó como si fuera un problema de ella. Cuando tienes negociaciones y estás hablando con gente, y vas y vienes, y oyes cosas que quizá no quieres oír, o sientes cosas que quizá no quieres sentir, aunque te valoren. Vivimos en un mundo en el que tenemos que madurar. Eso no es solo un comentario, es una lección. Y los fans lo escucharon alto y claro. Stephen A. no estaba defendiendo a Molly, estaba defendiendo la postura de ESPN. Ahora analicemos esto. Stephen A. ha construido su marca basándose en ser brutalmente honesto. Critica a atletas, entrenadores, ejecutivos. Nadie se salva. Pero cuando se trataba de Molly, su tono cambiaba. No daba nombres, daba vueltas al tema. Usaba un lenguaje vago como «todos respondemos ante alguien». ¿Por qué? Porque entre bastidores, Stephen A. ya se había enfrentado a los jefes.
Varios analistas especularon que, cuando ESPN le ofreció un salario bajo a Molly, Stephen A. intentó aprovechar su influencia para aumentar su sueldo. Pero los ejecutivos de ESPN, Bob Iger, Jimmy Pitaro y los trajeados de arriba, no cedieron. Ya habían cerrado con Stephen A. un contrato monstruoso de $20 millones. Para ellos, Molly era secundaria. No era la estrella de la audiencia, no era el nombre que aparecía en los titulares. Era la moderadora. Y en el lenguaje corporativo, eso significaba prescindible. Así que Stephen A. se quedó atascado. O bien presionaba más por Molly y arriesgaba su propia influencia, o bien seguía la línea de la empresa. Y por lo que vimos en directo, eligió lo segundo. Pero aquí es donde la cosa se vuelve personal. Molly no era solo una compañera de trabajo. Según admitió el propio Stephen A., era su compañera, su aliada, su sistema de apoyo. Molly es alguien en quien me he apoyado en muchas ocasiones en el pasado, al igual que ella lo ha hecho conmigo. Hemos sido compañeros en el programa durante los últimos 10 años. Si eso es cierto, si Molly era tan importante para él, ¿por qué no utilizó sus $20 millones para asegurar su futuro? Los fans no fueron los únicos que se hicieron esta pregunta. En podcasts y programas de YouTube, los comentaristas arremetieron contra Stephen A., acusándolo de anteponer su propia marca a su copresentadora. Uno lo expresó muy bien. No consigas clics a costa de la persona que construyó tu imperio contigo. Y, sin embargo, Stephen A. redobló la apuesta. Siguió insistiendo en que la historia de Molly no era suya para contarla, mientras decía lo suficiente como para avivar la controversia. Eso es típico de Stephen A., protegerse a sí mismo mientras deja que el drama alimente los titulares. Pero aquí está la capa oculta. La frustración de Molly no era solo por el dinero, era por el respeto. Fuentes cercanas a ella describieron las negociaciones del contrato con ESPN como irrespetuosas, y un informe decía que le habían ofrecido una cantidad irrisoria, mientras otras personalidades como Malika Andrews y Mina Kimes se embolsaban grandes sumas. Imaginen cómo se sintió. Molly había pasado 10 años convirtiendo First Take en un programa de gran éxito. Estuvo allí cuando Max Kellerman llegó y se fue. Estuvo allí durante innumerables debates virales. Estuvo allí durante las turbulentas reestructuraciones de ESPN. Sin embargo, cuando le tocó a ella, la empresa actuó como si fuera reemplazable. Eso no es solo una mala decisión empresarial, es una bofetada en la cara. Y luego llegó la puñalada. Los informes de que los rivales de ESPN se abalanzaron inmediatamente, ofreciendo a Molly un contrato de varios años por valor de millones. Fox, Amazon, incluso rumores sobre la apuesta deportiva de Netflix. Todos vieron el valor de Molly, excepto la propia cadena para la que había trabajado durante casi 2 décadas. Por eso su salida fue inmediata. No se limitó a marcharse, sino que salió corriendo. Porque quedarse habría significado aceptar menos dinero, menos respeto y desempeñar un papel secundario frente a un copresentador que ganaba 10 veces más que ella. Aquí es donde entra en juego la confrontación de Stephen A. Los conocedores del tema creen que él defendió a Molly, pero solo hasta cierto punto. Es posible que acudiera a los propietarios, les recordara su valor e incluso les amenazara con las consecuencias de dejarla ir. Pero cuando se negaron, se rindió. Y eso es lo que diferencia a Stephen A. de alguien como Charles Barkley. Barkley ha aceptado repetidamente recortes salariales para mantener unido a su equipo de Inside the NBA. Entiende que la química es el producto. Stephen A., por otro lado, parece no estar dispuesto a sacrificar ni una fracción de su fortuna para mantener intacto a su equipo. Así que cuando Stephen A. dice, todos respondemos ante alguien, lo que realmente está diciendo es, lo intenté, pero mis jefes dijeron que no, y no estaba dispuesto a arriesgar mi contrato de $20 millones por ella. Y esa es la tragedia de toda esta saga. Porque no olvidemos que Molly no quería que se filtrara su salida. Publicó que estaba decepcionada porque la noticia se había filtrado antes de tiempo. Sin embargo, fue Stephen A. quien le dijo a millones de espectadores que ella había renunciado. Ya fuera intencional o no, él se convirtió en el rostro de su salida. Y aquí está la amarga ironía. El mismo hombre que una vez predicó sobre la lealtad, que se jactaba de luchar por sus colegas, ahora está siendo acusado de defraudar a una de sus aliadas más cercanas. ¿Estuvo mal Stephen A. por proteger su propio bolsillo? ¿O fue ESPN tan despiadada que ni siquiera Stephen A. pudo salvarla? Ese es el debate que se está produciendo en Internet. Pero una cosa es segura. Esto no es solo una historia de Molly contra ESPN. Es un caso práctico de cómo las empresas estadounidenses se comen al talento, incluso al talento leal, cuando las cifras no cuadran. Y el hecho de que Stephen A.
el hombre más ruidoso del mundo del deporte, se callara cuando más importaba? Por eso los aficionados lo califican como una de las mayores traiciones en la historia de ESPN. Pero créanme cuando les digo que la historia no termina aquí. Porque el detalle más impactante de este enfrentamiento entre Stephen A. y los propietarios de ESPN aún no se ha revelado. Y cuando lo escuchen, entenderán por qué la salida de Molly podría marcar el principio del fin del imperio de ESPN. Un contrato irrespetuoso. Stephen A. puede ser la estrella mejor pagada de ESPN, pero no es el dueño de la empresa. Y cuando la disputa contractual de Molly Kerim se convirtió en una bomba de renuncia, Stephen A. se enfrentó a una elección: luchar contra los jefes o comportarse como un soldado corporativo. Y por lo que hemos descubierto, intentó hacer ambas cosas, y le salió el tiro por la culata de forma espectacular. Retrocedamos a las secuelas inmediatas de la renuncia de Molly. Los ejecutivos de ESPN pensaron que podrían manejar la situación discretamente. Supusieron que Molly se iría, Stephen A. continuaría con su programa y los titulares se desvanecerían. Pero eso no fue lo que pasó. En cambio, Stephen A. salió al aire y no pudo dejar de hablar de contratos, influencia y jefes. Vivimos en un mundo en el que tenemos que madurar. Todos tenemos que rendir cuentas a alguien. No podemos definir nuestro propio valor. No podemos definir nuestra propia valía. Eso no era solo un comentario. Era Stephen A. aireando su propia pelea con ESPN, sin decirlo directamente. Estaba enviando una señal a los espectadores. Yo defendí a Molly, pero al final del día, yo no firmo los cheques. Y aquí es donde la tensión estalló. Porque los fans no vieron a un hombre protegiendo a su copresentadora, sino a un hombre que la estaba traicionando. En YouTube, los clips con los comentarios de Stephen A. se hicieron virales. Los analistas calificaron sus comentarios de extraños y egoístas. Algunos lo acusaron de intentar presentar la salida de Molly como culpa suya, en lugar de como un fracaso de la empresa. Otros dijeron sin rodeos que estaba manipulando a la audiencia, haciendo que pareciera que ella era desagradecida por pedir más. Y luego llegaron las filtraciones. Casi inmediatamente después de la renuncia de Molly, varios medios informaron que ESPN le había ofrecido un contrato muy por debajo de lo que ella esperaba, mientras que rivales como Fox y Amazon se abalanzaron con ofertas multimillonarias. Un informe afirmaba que estaba negociando un contrato de $2 millones al año, significativamente superior a la llamada oferta a la baja de ESPN. Así que cuando Stephen A. dijo en directo que no podemos definir nuestro propio valor, los fans lo vieron como una confirmación. ESPN le había hecho una oferta a la baja a Molly. Ella lo había denunciado, y en lugar de respaldarla, Stephen A. se había puesto del lado de los jefes. Pero, entre bastidores, la realidad puede haber sido más complicada. Según fuentes internas, Stephen A. sí se enfrentó a los ejecutivos de ESPN. Al parecer, argumentó que Molly se merecía más, señalando su década de lealtad y su papel en la conversión de First Take en un programa de gran éxito. Pero ESPN no se inmutó. Consideraban que los moderadores eran intercambiables. Y para demostrar su punto de vista, ya tenían sustitutos preparados. Eso dejó a Stephen A. en un aprieto. Si presionaba más, corría el riesgo de enemistarse con sus jefes y poner en peligro su propio contrato de $20 millones. Si se quedaba callado, parecería un hipócrita. ¿Su solución? Caminar por la cuerda floja, elogiar públicamente a Molly, presionar en privado a la dirección, pero sin llegar nunca a poner en riesgo su propia posición. ¿Y el resultado? Nadie quedó contento. Molly se sintió traicionada. Los fans sintieron que Stephen A. se había vendido. Y los ejecutivos de ESPN sintieron que había agitado las aguas al sacar a relucir los contratos en la discusión. Por eso Stephen A. se vio obligado a controlar los daños, emitiendo declaraciones sobre su amor y aprecio por Molly, pero sin dejar de eludir su responsabilidad. No me gusta. No estoy contento con ello, porque la aprecio y valoro lo que ha significado para mí, lo que ha significado para el programa, lo que ha significado para la cadena, lo que ha significado para el negocio, y la voy a extrañar. Pero eso no mejoró la imagen. Si acaso, la empeoró. Porque ahí estaba Stephen A., admitiendo que Molly lo era todo para el programa, mientras que al mismo tiempo la dejaba marchar. Y los fans se dieron cuenta de la hipocresía. En foros, redes sociales y podcasts, la narrativa cambió rápidamente. Stephen A. no era el héroe, era el villano. Un analista de YouTube lo dijo claramente. Si realmente la querías allí, habrías aceptado una reducción salarial. Habrías ido a la mesa y habrías dicho, quítame $1 millón y dáselo a Molly. Esa comparación dolió, porque ponía de relieve lo que Charles Barkley y el equipo de Inside the NBA han hecho durante años.
sacrificar sus ganancias personales para mantener intacto su equipo. Stephen A., por el contrario, parecía estar protegiendo su dinero a toda costa. Y luego llegó el giro más inesperado. La especulación de que Molly no se fue solo por las ofertas a la baja de ESPN. Es posible que se haya ido para alejarse del propio Stephen A. Varios comentaristas insinuaron que la fricción entre ellos no era solo económica. Un medio preguntó sin rodeos: ¿Molly Qerim dejó ESPN para alejarse de Stephen A. Smith? Aunque no hay pruebas contundentes de un conflicto personal, el momento en que se produjo la salida llamó la atención. Pocos días antes de la salida de Molly, Stephen A. había alardeado en directo de cómo había luchado por el contrato de Shannon Sharpe. Sin embargo, no extendió esa misma lucha pública a Molly. Para ella, eso pudo haber sido una traición. Y aquí es donde la confrontación con los propietarios de ESPN se volvió nuclear. Algunas fuentes afirman que Stephen A. acudió a los jefes para exigir que se le pagara más a Molly, utilizando su influencia como estrella principal de ESPN. Pero los ejecutivos lo rechazaron, diciendo esencialmente: «Te pagamos $20 millones. Ahí es donde va el dinero. Todos los demás deben acatar las reglas». Esa es la cruda realidad de los medios de comunicación corporativos. No importa lo poderoso que seas, siempre hay alguien por encima de ti que toma las decisiones. Stephen A. puede ser la cara más reconocible de ESPN, pero Bob Iger y Jimmy Pitaro tienen el poder real. Y cuando llegó la hora de la verdad, dejaron claro que Molly no merecía la inversión. Así que cuando Stephen A. volvió a salir al aire hablando de que todos respondemos ante alguien, no era solo un pensamiento al azar, era una confesión. Había entrado en la sala de juntas, había intentado ejercer su influencia y había recibido un golpe. Por eso esta historia es importante. No se trata solo de un presentador de televisión que deja un programa. Se trata de lo que ocurre cuando incluso el talento más poderoso de ESPN se da cuenta de que su voz solo llega hasta cierto punto. Y las repercusiones siguen resonando. Las ofertas de Molly por parte de la competencia demuestran su valor. La reputación de Stephen A. se ha visto afectada. Y ESPN parece una empresa a la que no le importa la lealtad, solo proteger sus resultados. Pero ¿qué es lo más impactante de toda esta saga? Lo que Stephen A. dijo fuera de cámara, comentarios que sugieren que su frustración con los propietarios de ESPN puede haber llegado a un punto crítico. Y cuando esos detalles salgan a la luz, podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre la relación de Stephen A. con la cadena. El enfrentamiento con los propietarios de ESPN. Las consecuencias de la salida de Molly Qerim no solo sacudieron a First Take, sino que conmocionaron a todo el panorama mediático deportivo. Y la persona que se encuentra en el centro de todo esto, Stephen A. Smith, ahora se enfrenta a preguntas que nunca antes había tenido que responder. Porque esta es la verdad. Stephen A. construyó su carrera sobre la base de ser intocable. Es la voz más fuerte de la sala, el rostro de ESPN, el hombre que critica a los atletas sin dudarlo. Pero cuando se trató de proteger a su propia copresentadora, a quien él mismo había calificado públicamente como su compañera y amiga, se le cayó la máscara. Los aficionados comenzaron a preguntarse: ¿era Stephen A. realmente el líder leal que decía ser? ¿O era simplemente otro jugador corporativo que protegía su propio contrato a costa de todos los demás? Y la rápida recuperación de Molly solo hizo que el contraste fuera aún más marcado. A los pocos días de su renuncia, surgieron informes de que los rivales de ESPN se alineaban con ofertas. Fox, Amazon Prime, incluso rumores de que Netflix entraría en el mundo de los programas deportivos. Todos la querían. ¿Por qué? Porque mientras ESPN la trataba como si fuera reemplazable, otras cadenas veían su valor como una presentadora de televisión con una base de fans leales. Un informe reveló que le estaban ofreciendo un contrato de $2 millones al año, casi el doble de lo que ESPN le había ofrecido durante unas negociaciones irrespetuosas. Esto dejó a ESPN en la peor situación posible. Para los espectadores, parecía que la cadena que una vez dominó los programas deportivos estaba perdiendo talento, y no porque la gente quisiera irse, sino porque la dirección se negaba a pagarles de forma justa. ¿Y el papel de Stephen A? Turbio, en el mejor de los casos. Por un lado, siguió elogiando a Molly en público, llamándola una de las mejores del sector, e irreemplazable para el programa. La aprecio y aprecio lo que ha significado para mí, lo que ha significado para el programa, lo que ha significado para la cadena, lo que ha significado para el sector, y la voy a extrañar. Pero esas palabras sonaban huecas, porque provenían del mismo hombre que tenía la influencia para luchar más y decidió no hacerlo.
La comparación con el equipo de Charles Barkley en Inside the NBA surgió una y otra vez. Los aficionados señalaron cómo Barkley y su equipo en TNT han priorizado repetidamente la química del equipo por encima del dinero, incluso reestructurando los contratos para mantener al grupo unido. Mientras tanto, Stephen A., con un contrato de $20 millones, no pudo cerrar la brecha para su copresentadora de 10 años. Y la ironía. Stephen A. acababa de contarle al mundo cómo había ayudado a Shannon Sharpe a cerrar su acuerdo con ESPN. Se jactó de haber apoyado a sus colegas. Sin embargo, cuando Molly necesitó ese mismo apoyo, se convirtió en un portavoz corporativo que hablaba de responder ante alguien. No era solo hipocresía, era una traición. Por eso, los fans en los foros y canales de YouTube empezaron a decir en voz alta lo que antes solo se pensaban. Quizá Molly no se fue solo por dinero. Quizá se fue porque no quería sentarse al lado de alguien que decía ser su compañero, pero que, cuando importaba, se ponía del lado de los jefes. Y esa especulación cobró fuerza cuando personas con información privilegiada revelaron que había fricciones entre Molly y Stephen A. en los últimos meses. Ya fuera por contratos, control creativo o dinámicas personales, el resultado fue el mismo. Molly se marchó y Stephen A. se quedó intentando explicarse ante millones de espectadores que ya no se creían su actuación. Pero aquí está el giro que ESPN no quería que vieras. Stephen A. no se limitó a ceder ante los jefes en silencio. Según se informa, acudió a esas reuniones con ganas de pelear y perdió. Piensa en su diatriba en directo. ¿Cómo hago para que mis jefes ganen más dinero? ¿Cómo consigo parte de ese dinero? Porque todos respondemos ante alguien. No era solo filosofía, era Stephen A. admitiendo que intentó jugar duro, pero los propietarios de ESPN le recordaron que, por muy grande que sea, sigue respondiendo ante ellos. Y eso es lo que hace que esta historia sea explosiva. Si ESPN está dispuesta a decirle no a su mayor estrella, ¿qué significa eso para todos los demás que tienen contrato? Significa que el imperio de ESPN está mostrando grietas. Están perdiendo talento, no solo a Molly, sino a otros muchos presentadores, analistas y comentaristas que se han marchado en los últimos años. Están recortando salarios, ajustando presupuestos y apostando todo por un puñado de nombres. Pero en el proceso están alienando a las mismas personas que construyeron su marca. Y los aficionados se están dando cuenta. Las conversaciones en línea han pasado de ¿Molly se fue por culpa de Stephen A.? a ¿ESPN sigue siendo sostenible? Las cadenas rivales están al acecho, como buitres, recogiendo a los talentos menospreciados, mientras ESPN se aferra a una estructura corporativa que prioriza los resultados económicos por encima de la lealtad. ¿Y Stephen A.? Está atrapado en medio. Su reputación está mancillada. Su imagen de líder leal se ha resquebrajado. Y por mucho que insista en que no se trataba de Molly, los fans saben que no es así. Vieron el lenguaje corporal, escucharon las charlas, ataron cabos. ¿Y dónde deja esto a Molly? Irónicamente, en una posición más fuerte que nunca. Está recibiendo ofertas, explorando nuevas plataformas y demostrando que su marca es más grande que el puesto al que ESPN intentó encadenarla. Y para Stephen A., su marcha es una mancha permanente. Por mucho éxito que siga teniendo, siempre será recordado como el hombre que dejó marchar a su copresentadora después de 10 años de lealtad. Y para ESPN, este escándalo es más grande que Molly. Es una señal de advertencia. Si están dispuestos a pagar menos de lo que vale a alguien como ella, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el resto de sus talentos se den cuenta de que pueden hacerlo mejor en otro lugar? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el imperio de ESPN se derrumbe bajo el peso de su propia arrogancia? Porque aquí está lo escalofriante. El enfrentamiento de Stephen A. con los jefes no fue una victoria. Fue un recordatorio de que ni siquiera él, la cara visible de la cadena, puede cambiar la forma de actuar de ESPN. Y si él no puede cambiarla, nadie puede. Lo que significa que la salida de Molly puede que no sea el final de esta historia, sino el comienzo de la caída de ESPN. Y la revelación más impactante, las fuentes sugieren que Stephen A. salió de esas reuniones con los propietarios de ESPN más frustrado que nunca. Fuera de cámara, según se informa, se desahogó con su círculo más cercano, diciendo que nunca se había sentido tan impotente. Si eso es cierto, entonces, por primera vez en su carrera, Stephen A. Smith, el hombre que siempre controló la narrativa, se enfrenta a una realidad de la que no puede salir gritando. Así que pregúntate esto. Si Stephen A. no puede proteger a Molly, ¿puede protegerse a sí mismo? Y cuando el imperio de ESPN finalmente comience a desmoronarse, ¿será él el último en quedarse?
o el siguiente en salir por la puerta. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.